Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días a todos los alumnos. Les saludamos cordialmente al profesor Óscar Oslak también, para dar inicio a la cuarta clase correspondiente también a la segunda del módulo 2 del curso internacional CELLO-CLAD, Estado y Sociedad en América Latina, Formación, Actuación, Organización y Transformación. A continuación, le damos la palabra al profesor Oslak. Adelante. Muchas gracias, Nelson. Buenos días a todas, a todos. Bueno, voy en primer lugar a compartir pantalla y mientras tanto les comento que cuando escucho al video que pasan y tomo conciencia de que CLAD está cumpliendo medio siglo de vida, recuerdo que hace exactamente 48 años que participé de la primera actividad del CLAD, en 1974, cuando el CLAD organizó su primera conferencia internacional sobre empresas públicas. Y bueno, desde entonces he tenido toda clase de vinculaciones con el CLAD, incluso haciendo la primera consultoría que hizo el CLAD en la República Dominicana un año más tarde, en el año 1975. Y bueno, he estado en su consejo directivo, en su consejo científico, en fin. De manera que me une una vida, en realidad, de trabajo junto a esta institución. Por lo cual me alegro de poder estar al frente de este curso en esta circunstancia. El honor es nuestro. Bueno, yo voy a comenzar la clase de donde lo habíamos dejado la vez pasada. Habíamos visto los recursos de poder y yo les había comenzado a comentar uno de los casos que me interesaba discutir con ustedes, que es este libro donde llegué a comentar al final de la clase que en Chile publiqué este libro hace algunos años atrás, después de 46 años de haber iniciado la investigación, cosa que, bueno, queda la esperanza para quienes inician un proyecto de investigación, poder publicarlo después de un periodo tan extenso, ¿no? Por lo menos media vida. De manera que les explicaba que esa corrida de toros que aparece en la tapa está simbolizando de alguna forma, metaforizando, los tres gobiernos a lo largo de los cuales se produjo en Chile el proceso de reforma agraria entre 1958 y 1973, que fue cuando cayó el gobierno de Salvador Allende. Y cómo cada uno de esos gobiernos que se sucedieron en ese periodo entre 1958 y 1973, me refiero a lo de los presidentes Alessandro y Frei Allende, el proceso de reforma agraria fue adquiriendo mayor intensidad, mayor virulencia. Recién en el segundo de los gobiernos comenzaron a producirse expropiaciones de tierras,
proceso que se profundizó durante el gobierno de Salvador Allende hasta que la dictadura de Pinochet interrumpió ese proceso. Pero lo que interesa señalar a los efectos de este curso, ¿no?, es, bueno, cómo encarar un proyecto de investigación que tiene como eje central el análisis de una política pública, una política que fue, digamos, implementada gradualmente y cada vez con mayor intensidad, desde una perspectiva que no es, digamos, la tradicional. Porque normalmente cuando analizamos políticas públicas lo hacemos desde el Estado, es decir, el Estado implementando una política pública. Y aquí la actividad del Estado, la implementación de la política pública por parte del Estado es una especie de telón de fondo contra el cual lo que me interesa destacar en el libro es cuál fue el comportamiento político del principal sector afectado por la reforma agraria. Es decir, fundamentalmente los terratenientes que se vieron afectados a través del proceso de expropiación, pero no solamente del proceso de expropiación, sino de lo que había sido tradicionalmente su estatus en la sociedad, su condición de empresarios agrícolas poderosos, ¿no?, que prácticamente monopolizaban el poder en el campo, y que de pronto se ven, digamos, privados de sus propiedades a través de este proceso de expropiación. ¿Y cómo se puede, digamos, hacer ese análisis del comportamiento político de los terratenientes durante esos 15 años, tomando como eje sus variaciones en términos del tipo de recursos de poder de que dispusieron en cada uno de los momentos y además del tipo de estrategia de acción política que ellos adoptaron en cada uno de los momentos de este periodo de 15 años? Bueno, la base para hacer esta investigación, siempre en cualquier proceso de investigación intentamos ver, bueno, cuáles son las fuentes a las cuales podemos acudir, si vamos a basarnos simplemente en bibliografía, o vamos a hacer entrevistas, o vamos a hacer una encuesta, o vamos a buscar documentos. Bueno, en este caso, la fuente fue fundamentalmente documental y periodística, pero documental de un tipo de documento que es prácticamente imposible de acceder en un proceso de investigación. Porque la documentación a la que yo pude acceder en aquel momento fueron las actas de sesiones del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Agricultura. La Sociedad Nacional de Agricultura es, en América Latina, la organización corporativa más antigua, es decir, aquella que reúne a los empresarios, en este caso empresarios agrícolas. La Sociedad Nacional de Agricultura fue creada en 1830 y tantos, es decir, prácticamente cuando se estaba produciendo recientemente la consolidación del Estado chileno, y paralelamente ya surge una organización corporativa que a lo largo de los casi 2 siglos de existencia va a defender a capa y espada los intereses de ese sector. ¿Y qué tipo de información uno puede encontrar en las actas de sesiones? Es decir, ¿hasta qué punto las actas de sesiones pueden ser una fuente informativa que tenga interés a los efectos de esta investigación? Bueno, justamente debido al tremendo poder que el sector terrateniente ha tenido en Chile y todavía sigue teniendo, ellos simplemente documentaban en esas actas de sesiones, que eran prácticamente semanales o quincenales, es decir, cada vez que se reunía la mesa directiva del Consejo, simplemente daban cuenta en esas actas
de todo lo que transcurría, de todo lo que ocurría con motivo de la discusión de la agenda del día, de cada día de sesión, ¿no? Es decir, la Sociedad Nacional de Agricultura, al igual que el Estado, tiene una agenda problemática, una agenda que tiene que enfrentar, que de pronto puede tener que ver con el precio del trigo, con el precio de la leche, o con los salarios de los campesinos, y también, por supuesto, con las posiciones a adoptar frente al proceso de reforma agraria. Bueno, yo me encontré allí con una fuente riquísima, donde no solamente se daba cuenta de las decisiones tomadas, sino también de todos los debates. Es decir, yo creo que las sesiones se grababan con los antiguos grabadores Geloso y luego se transcribían prácticamente en su totalidad en unos enormes libros de sesiones escritos a mano, por supuesto, no había computación en aquella época, y yo tuve la oportunidad entonces de acceder a esa fuente donde durante meses me dediqué a transcribir de las actas de sesiones todas aquellas intervenciones de distintos consejeros, ¿no?, que me permitían ir viendo qué es lo que se discutía, qué posiciones se planteaban por parte de diferentes integrantes del Consejo Directivo, qué tipo de conflictos se producían entre ellos, a quienes veían externamente como aliados o como enemigos, qué comentarios hacían respecto de sus contactos con diferentes interlocutores, con la Iglesia, con el gobierno, con la Embajada de Estados Unidos, con el jefe de Carabineros. Es decir, justamente el título de este libro, La trama oculta del poder, muestra, es decir, saca a la luz lo que fue, por supuesto, una información que hasta el momento de publicarse el libro estaba totalmente oculta, ¿no? Porque mostraba cuáles eran las vinculaciones que el sector terrateniente tenía con diferentes interlocutores, con diferentes actores políticos. Y entonces, lo que hago en este libro es, por un lado, presentar un capítulo teórico sobre cómo analizar políticas públicas, luego para cada uno de los gobiernos dedico un capítulo entero, y ese capítulo está armado, está conformado por la secuencia histórica que a lo largo de los 6 años de gobierno, por lo menos de los 2 primeros gobiernos y de los 3 años de gobierno de Salvador Allende, permiten ir viendo los hitos principales a lo largo de ese proceso. Es decir, qué se discutía, qué decisiones se adoptaban, y luego, tratando de hacer un análisis ya más conceptual, más teórico de ese proceso, qué tipo de estrategias de acción política se utilizaban, qué tipo de recursos, quiénes eran los amigos o enemigos, ¿no?, etcétera, etcétera. Ese es un poco el sentido, digamos, más, si se quiere, profundo del trabajo. Y esto me permitió reflexionar sobre una serie de problemas de investigación, por un lado, pero por otro lado también una serie de aspectos vinculados con la teoría política, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, la teoría del conflicto social. ¿Qué nos dice la teoría del conflicto social cuando analizamos ese conocimiento que se ha ido generando a lo largo de décadas, ¿verdad?, respecto del conflicto que tienen los terratenientes, no solamente con actores externos, sino también dentro del mismo sector, es decir, dentro de la propia Sociedad Nacional de Agricultura, pero también con otras sociedades agrícolas, por ejemplo, las sociedades agrícolas del sur o la del norte, o las especializadas en distintos aspectos, que sea la Asociación Chilena de Criadores de Caballos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que me interesaba ver, además de la teoría del conflicto social, es
cómo ver este proceso desde el punto de vista de la teoría de la acción colectiva. Es decir, ¿cuándo se moviliza un actor político? Es decir, ¿qué circunstancias tienen que producirse para que un actor se convierta en un actor? Es decir, la pregunta, que de alguna manera lo hacía, si se quiere, humorísticamente, es si los actores son o se hacen. Si los actores son o se hacen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un actor no es, digamos, alguien que se constituye automáticamente, por ejemplo, por su condición de terrateniente, o sea, de empresario, de gran empresario agrícola. Para que un empresario agrícola decida ser protagonista de un proceso conflictivo, bueno, tiene que ocurrir varias cosas, ¿no? Tiene que ocurrir, por ejemplo, que tenga un grado de certidumbre o incertidumbre suficiente como para, digamos, inspirar su vinculación a una acción colectiva. Es decir, cuando distintos actores que forman parte, que son asociados de una sociedad como la Sociedad Nacional de Agricultura, consideran que quieren actuar políticamente. Entonces, hay todo un tema alrededor de la constitución de los actores como actores políticos, ¿no? Y hay toda una discusión en el libro acerca de eso. No voy a profundizar sobre esto, podemos después con preguntas y respuestas, si quieren ustedes profundizar, pero digamos, quiero simplemente avanzar porque el tema es bastante denso, ¿no? Por otro lado, entonces, me interesa ver el tema desde la perspectiva de los distintos usos de los recursos de poder. Por ejemplo, yo mencionaba en la clase pasada que estos eran los recursos de poder: coerción, información, bienes materiales o recursos ideológicos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tomo a la coerción o la violencia como un recurso político, ¿no? Y supongamos que quiero ver, representar de alguna forma gráficamente el uso de la coerción como recurso político. Vamos a suponer que yo tengo una escala donde hay mayor o menor grado de violencia o de coerción, como ustedes quieran, podemos utilizar el título de esta variable, ¿no? Y por otro lado, tomar los tres gobiernos, Alessandri, Frei y Allende, y tratar de representar gráficamente cuál fue el grado de violencia que podían ejercer los terratenientes durante este periodo, ¿no? Esto lo hago simplemente a los efectos de señalar los cambios que pueden haber en el uso de los recursos políticos por parte de un actor. Por ejemplo, durante el gobierno de Alessandri se fue reduciendo el uso de la violencia como recurso político a nivel de las explotaciones agropecuarias, es decir, a nivel de los fundos. El fundo es una estancia, es digamos, el lugar de la producción en el campo en Chile, ¿no? Y fue reduciéndose de manera que durante el gobierno de Frei se trató de utilizar, en lugar del uso de la coerción. Ya en el gobierno de Frei se dicta una segunda ley de reforma agraria y se produce, por ejemplo, la sindicalización campesina, es decir, se aprueba una ley de sindicalización campesina que hace posible entonces que los campesinos se organicen en sindicatos, cosa que también hacen los terratenientes, ¿no? De alguna forma creando sus propios sindicatos, pero donde la política de los terratenientes hacia el gobierno de la democracia cristiana del presidente Eduardo Frei fue, bueno, tratar de convencerlos de que la reforma agraria no tiene que seguir adelante. Sin embargo, siguió adelante, y ya entonces, durante el gobierno de Allende, volvió a producirse el uso de la violencia por parte de los terratenientes, por ejemplo, a través del bloqueo de caminos, a través de huelgas, por ejemplo, la decisión de no sembrar para producir desabastecimiento, o a través de la recuperación, a través de la Fuerza Armada, de fondos
tomados por los campesinos, ¿no? Es decir, uno podría imaginar entonces, no es que uno vaya a hacer gráficos porque es muy difícil utilizar, digamos, una variable común a lo largo de este periodo y darle, digamos, ponerle números, pero simplemente una representación gráfica de cuándo o en qué circunstancias se utiliza la violencia por parte del sector terrateniente, ¿no? Y una de las novedades, si se quiere, o los aportes que intento hacer en el libro, es tratar de clasificar distintos tipos de estrategias de acción política, ¿no? Y estos son los títulos. Una estrategia de consolidación interna del poder de los terratenientes, de obstrucción, de cooptación, de enfrentamiento, de adaptación, de penetración o persuasión. Y cada una de ellas está definida en el trabajo. Por ejemplo, para, digamos, comentarles cuál es la conceptualización de cada una de estas estrategias. Por ejemplo, en el caso de la consolidación, intenta, digamos, el sector comprometer todos los recursos que posee, y acá no lo estoy diciendo estrictamente con respecto a los terratenientes, sino en general, porque lo que intenta esto es generar categorías de análisis que tengan un alcance más general para cualquier tipo de investigación. Es decir, hasta qué punto un actor social trata de comprometer todos los recursos que posee de manera de integrarlos y de emplearlos de tal forma que el resultado incremente las posibilidades de enfrentar con éxito una amenaza o una acción concreta que ponga en peligro la supervivencia del grupo. Piensen ustedes que llevado al extremo, el proceso de expropiación implicaría prácticamente la desaparición de los grandes empresarios agrícolas, ¿no? Y la transformación de la explotación en el campo en una explotación sea a través de cooperativas o a través de una subdivisión de la tierra y de pequeños propietarios. Es decir, ya no existiría más la Sociedad Nacional de Agricultura que agrupa al sector de los grandes empresarios. Y entonces, esa estrategia se orienta hacia dentro del propio grupo, dentro de la unidad de acción, que en este caso sería la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, y yo cito algunos ejemplos tomados del propio análisis que se hace en el libro. Por ejemplo, en determinado momento se lleva adelante una fuerte campaña de reclutamiento de socios, ¿no? Sea de socios individuales o de integración de otras instituciones que agrupan a los empresarios agrícolas en distintas zonas del territorio, porque la Sociedad Nacional de Agricultura es una organización de tercer nivel, es decir, es la que agrupa las organizaciones de segundo y de primer nivel, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, una asociación de productores en una zona, sería la de primer nivel. Bueno, después hay una segunda, que puede ser a todos los de un determinado cultivo, y en tercer lugar, la Sociedad Nacional de Agricultura. O de pronto tratan de modificar los estatutos para ampliar la representación de entidades especializadas y por lo tanto, digamos, trata de darle mayor densidad a la organización. En una estrategia de obstrucción, en realidad, la estrategia de obstrucción está dirigida hacia afuera de la organización y utiliza canales indirectos de acción. Intenta disminuir los recursos de los grupos o de las unidades rivales, ¿no? Tratando de interferir en las acciones de los rivales y de comprometer su éxito. Aquí estamos realmente frente a conflictos políticos, ¿no? Conflictos políticos a través de los cuales se dirime la suerte de una determinada política. Hasta qué punto esa política puede llegar efectivamente a ser implementada, por lo menos tal como fue concebida originariamente, o hasta qué punto se puede detener o desviar o obstaculizar, etc., ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Chile había, no sé si sigue habiendo todavía, un fuero en los tribunales,
un fuero que tenía como denominación tribunales agrarios. Esos tribunales agrarios intervenían en todos los procesos de expropiación. Y por lo tanto, yo recuerdo que en 1973, justamente un mes antes de que se produzca el golpe de Estado de Augusto Pinochet, yo estuve en Chile con la esperanza en aquel entonces todavía de escribir este libro. Recién habían pasado 2 años o 3 años, en realidad 3 años desde que yo había comenzado a hacer esta investigación y la había suspendido. Pero como participé en una conferencia en ese momento en Santiago, fui a ver al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que luego fue ministro de Agricultura de Pinochet, el señor Marqués del Plata, ese es su apellido. Y entonces le pregunté, ¿cómo hacen ustedes para tratar de impedir que avance el proceso de expropiación? Y este hombre me dijo, bueno, de 2 maneras. Y entonces me alcanzó una hoja, y supongo que en alguna parte de mi biblioteca debe estar, donde había, digamos, un recurso de no innovar que se presentaba ante los tribunales agrarios, tratando de impedir que avance el proceso de expropiación, aduciendo, bueno, cualquier tipo de argumentación para que no se llegue, digamos, a la instancia de expropiación efectiva, ¿no? Entonces, se entorpecía la actividad de los tribunales agrarios, extendiendo los plazos hasta los cuales, digamos, se podía llegar a producir el proceso de expropiación. O, por ejemplo, me comentaba que de pronto estaban en una reunión social y los hombres se reunían, digamos, se subían a 2 o 3 camionetas con armas e iban a recuperar un fondo tomado por los campesinos, justamente en la época que durante el gobierno de Salvador Allende se había producido un gran número de ocupaciones de tierras por parte de los campesinos. Entonces, esa fue otra de las maneras a través de las cuales esta no es de obstrucción, sino es otra estrategia que voy a comentar enseguida. O por otro lado, se apoyaba indirectamente a grupos paramilitares o guardias blancas, como por ejemplo la Asociación Patria y Libertad, una organización de ultraderecha, que era, digamos, una forma también de actuar políticamente, ¿no? O una estrategia de cooptación que trata de incrementar los recursos propios acudiendo a fuentes externas al grupo o unidad de acción. En este caso, a través de la promoción de alianzas. Por ejemplo, yo recuerdo que había visto en un acta de sesiones que el Consejo Directivo había decidido ir a visitar a la SOFOFA, a la Sociedad de Fomento Fabril, es decir, la Organización Corporativa de los Industriales Chilenos, ¿no?, para ir a tratar de convencerlos de que les iba a pasar lo mismo que a ellos, o sea, así como expropiaban fondos, de la misma manera se iban a expropiar fábricas, por ejemplo, ¿no? Y habían empezado a ocurrir algunas tomas de fábricas, y entonces quisieron aprovechar esa coyuntura para tratar de convencer a los empresarios industriales de que se unan a la causa de los terratenientes, ¿no? Y bueno, casualmente conseguí acceder al acta de sesión de la SOFOFA, de la Sociedad de Fomento Fabril, donde se registró la visita de los integrantes de la Sociedad de la Sociedad Nacional de Agricultura, y entonces al final de esa sesión tomaron la decisión de hacer un lockout patronal, es decir, un cierre de fábricas, digamos, de alguna forma asumiendo un compromiso de solidaridad con los terratenientes, y además de hacer una campaña de recaudación de fondos
para llevar adelante avisos en grandes diarios chilenos. Bueno, el hecho es que en ese momento seguí varias sesiones de la Sociedad de Fomento Fabril, no ocurrió nada de eso. Ni hubo lockout, ni hubo campaña de recaudación de fondos. Sí ocurrió ya más adelante, cuando estábamos más cerca del golpe de Pinochet, donde ya la situación se había tornado más crítica, incluso para los industriales, porque las tomas de fábricas se habían generalizado, y por lo tanto, entonces fue allí cuando efectivamente se cierra esa alianza entre terratenientes e industriales. O en la cooptación también funcionó, por ejemplo, a través de incorporar a los ingenieros agrónomos que intervenían en los procesos de expropiación como técnicos requeridos por los tribunales agrarios. Bueno, les dieron un lugar en el Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Agricultura, como una forma también de buscar acercar a los ingenieros agrónomos como un recurso de poder de parte de la Sociedad Nacional de Agricultura. En el caso de la estrategia de enfrentamiento, ya se están arriesgando allí los recursos que tiene la institución para tratar de aumentarlos en el futuro a costa de la posición de recursos del grupo o unidad rival. Y entonces, algunas de las acciones que uno podría caracterizar dentro de esta modalidad, ¿no? Bueno, están justamente las que antes mencioné del empleo de la coerción y la violencia. Por ejemplo, las acciones armadas para desocupar fondos o un sabotaje abierto, ¿no? Invitando a no sembrar, con lo cual se iba a producir un desabastecimiento y la necesidad de importar productos de Argentina, por ejemplo, ¿no? O un enfrentamiento muy intenso a través de la prensa, ¿no? Es decir, fueron distintos tipos de estrategias de enfrentamiento. Hay otra que llamo de adaptación, que es gastar recursos actuales para evitar una pérdida mayor. Es decir, a veces hay que gastar recursos para evitar perder más recursos en el futuro, ¿no? Y entonces inicialmente implica perder recursos de poder. Dinero puede ser, por ejemplo, ¿no? O puede ser el uso de la violencia, que también puede dar lugar a la pérdida de legitimidad, por ejemplo, ¿no? Pero a veces puede implicar una inversión que afiance la posición de recursos global del grupo de unidad de acción. Por ejemplo, los terratenientes se encontraron más de una vez frente a la posibilidad de que cuando iban a negociar con el gobierno una política, y entonces el gobierno les daba estadísticas, por ejemplo, acerca de cómo era la situación respecto de determinado tema, que sea el precio de la leche, el precio del trigo, o lo que fuere, ellos no tenían forma de contrariar al gobierno porque no habían hecho investigaciones propias. Entonces, en las actas de sesiones encontré varias veces menciones a el intento de crear un instituto de investigación dentro de la Sociedad Nacional de Agricultura para contar con fuentes propias, digamos, que puedan ser utilizadas en una polémica con cualquier otro actor, incluyendo el gobierno, ¿no? O, por ejemplo, hacer ciertas modificaciones institucionales para llevar adelante campañas de recaudación de fondos para realizar propaganda, ¿no? Y la última, digamos que es una mezcla en realidad. Nunca tampoco estas estrategias son totalmente nítidas, totalmente, digamos, hay elementos de otras, ¿no? Pero en este caso hay varias características comunes a otras estrategias, donde, por ejemplo, al igual que la obstrucción, se pretende debilitar la posición de recursos de la unidad rival, pero elige la acción directa sobre la unidad rival o respecto a sus aliados potenciales. Por ejemplo, llevar adelante un lobby con la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente tuvo, como es bien sabido, una actuación muy directa y muy determinante
en la caída de Salvador Allende y la llegada de Pinochet, digamos, con su dictadura. Bueno, estos, digamos, son distintos tipos de estrategia de acción política. El libro, en definitiva, lo que trata es de hacer algunas contribuciones, por un lado, a la teoría del conflicto social, por otro lado, a la teoría de la acción colectiva, y también a un tema que no está muy frecuentemente tratado en la literatura, pero que tiene que ver con los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo en función de cuáles son las coyunturas políticas en la organización corporativa de sectores de la producción, ¿no? Es decir, organizaciones corporativas de todo tipo, ¿no? Podemos pensar, bueno, cuál es la dinámica de cambio en las organizaciones corporativas y cómo se relaciona con los cambios en la coyuntura política. Bueno, el libro trata de hacer, digamos, aportes en cada uno de estos campos. Lo corto acá, creo que es un momento adecuado para recoger comentarios o preguntas, ¿no? Que me permitan, digamos, profundizar en algunos aspectos que pueden haber quedado, digamos, sin considerar. Porque lo que voy a hacer para, digamos, terminar el tratamiento de este módulo es plantear un par de casos más totalmente diferentes al que acabo de desarrollar. Así que, Nelson, si quieres recoger alguna intervención o pregunta. Hola, profesor. No hemos tenido alguna pregunta que han escrito. Si hay alguno de los... acaba de llegar una. Si hay alguno de los alumnos que también quieran darle clic donde dice levantar la mano, lo puede hacer a viva voz. A viva voz, que prenda la cámara, así veo por lo menos una cara. Así es. Hay una pregunta escrita de Carlos Rodríguez. Vamos a ver si él puede conectarse. Digamos, ya se está caracterizando por sus intervenciones, Carlos. Claro que sí. Carlos, cuando puedas, si puedes activar tu video. Les comento que hay un par de compañeros que se han comunicado conmigo a raíz de consultarme sobre los posibles trabajos. Yo les recuerdo que algunos de los trabajos que, bueno, que merezcan ser parte, digamos, aquellos que, digamos, después de una evaluación resulten mejores, van a formar parte del libro que va a publicar el CLAD, en el cual yo voy a estar incluyendo también un capítulo que estoy casi terminando. Así que los insto, digamos, con todo gusto voy a tratar de ayudarlos a que hagan buenos trabajos, y cuando quieran consultarme sobre posibles temas o aproximaciones, con todo gusto estoy a la orden. Adelante, Carlos. Buenos días, profesor. Saludos a todos. Le quería preguntar si usted considera que estas estrategias de acción política son útiles para analizar las políticas estatales en general o se limitan a procesos de políticas más conflictivos como el que usted estudió en Chile. A ver, aquí estamos hablando de un proceso, digamos, tomemos en cuenta de dónde surge esta manera de mirar el tema, ¿no? Surge de ese trabajo que está en la bibliografía, el trabajo que escribimos con Guillermo O'Donnell hace ya tantos años, donde tratamos de ver cuáles son las posiciones de diferentes actores frente a cuestiones que han sido socialmente problematizadas. Entonces, hablamos de cuestiones polémicas, de cuestiones que dan lugar a controversia, de cuestiones que implican, digamos, el surgimiento de actores políticos, ¿no? Es decir, porque la Sociedad Nacional de Agricultura no es un actor político, es una asociación corporativa. Ahora, cuando actúa políticamente, se convierte en un actor político, ¿no? Y entonces hay todo un desarrollo en el libro que discute justamente cuándo un actor político se convierte realmente y qué pasa a aquellos
con aquellos que no están de acuerdo con la posición que toma. Supongamos, yo soy integrante de una sociedad nacional de agricultura, pero no estoy de acuerdo con la decisión. Yo, digamos, soy corresponsable de esa decisión, ¿no? Bueno, es la decisión que adoptó la mayoría. Cuando hay posiciones internas, digamos, 2 o 3 posiciones distintas, ¿qué ocurre? ¿No? Bueno, ¿en qué momento entonces un actor se convierte en un actor político? Y la situación que planteas con respecto a si es aplicable este tipo de análisis sobre estrategia de acción política y recursos de poder a cualquier política pública, bueno, yo diría, si hay políticas públicas que se adoptan con el pleno acatamiento de todos los actores que van a ser alcanzados por esa política, bueno, obviamente no aplica este tipo de análisis. Este tipo de análisis se aplica en aquellos casos en que hay conflicto, ¿no? Y que hay posiciones diferentes y por lo tanto, incluso que la resolución de la cuestión no es única, sino que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación te diría que sí, que frente a cualquier otro tema que implique enfrentamiento, polémica, controversia, es aplicable. Y sería interesante además ver si, bueno, yo identifiqué estas 6, es posible que haya más, ¿no? Y sería interesante además si hay otros casos donde uno puede observar ciertas regularidades en cuanto a qué estrategias son utilizadas, en qué circunstancias, bueno, tal vez uno puede teorizar con un alcance mayor que el de un caso particular como el de la reforma agraria chilena, ¿no? Vale. Carlos, si tienes algún otro comentario, puedes aprovechar mientras... también hay otro de Rommel, una pregunta. Carlos, si quieres un comentario o pregunta. No, muchas gracias por la respuesta, me queda claro. Gracias. Perfecto. Rommel Torres, habías hecho una pregunta de manera escrita. ¿Tienes la posibilidad de activar tu video y tu audio? Puedes escribir. Rommel Torres. Si no, también tiene la mano levantada Roberto Escobar. Adelante, Roberto. Damos un minuto para... Sí. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Sí, buenos días desde San Salvador. Estoy revisando también, leyendo... Un poquito más fuerte. Sí, no se te escucha bien, Roberto. Adelante. Ok, perdón, era el micrófono. Buenos días desde San Salvador. Estaba yo leyendo la investigación Estado y Políticas Estatales en América Latina. Y estaba rescatando este concepto trío 3 en el sentido de que como las coaliciones, digamos, integradas por los sectores burocráticos, civiles y militares, como parte del profesor, por el Capital Internacional también, pero viendo la presentación de ahora, esta estrategia de acción política, y ya que menciona a Estados Unidos, ya, digamos, no se trataría de un trío de 3, obviamente. Ha pasado mucho tiempo desde aquellos días a lo mejor que se investigó esto, pero pensando por ejemplo en El Salvador y toda la inversión, digamos el gasto público que hizo Estados Unidos para apoyar por ejemplo el conflicto armado salvadoreño, entonces quizás, bueno, en ese trío 3 no están otras fuerzas, otras integrantes de esta coalición, pero que creo que sería oportuno mencionarla. Gracias. Bueno, comentario. Bien. Yo quiero, no sé, ¿hay alguien más, Nelson? Rommel Torres había indicado que no puede poner el video, así que le leería la pregunta. Adelante. Dice, de todas estas estrategias de acción política, América Latina las ha aplicado. ¿Cuál de ellas puede considerarse de mayor éxito y beneficio para la población o crecimiento de las economías?
No, momento. Estas estrategias de acción política son estrategias de un actor político que ha sido afectado por la reforma agraria, en este caso, ¿no? Es decir, no estamos hablando de estrategia de acción política del gobierno, sino de un actor afectado por una política pública. En eso yo estoy señalando una diferencia de enfoque a lo que son típicamente los análisis o los estudios de políticas públicas, que se concentran en lo que hace el gobierno, ¿no? Y lo que hace el gobierno puede ser visto también a través de estrategias de acción política, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que usa el gobierno? Y lo vamos a ver justamente en uno de los casos que voy a comentar, no sé si voy a alcanzar a hacerlo en el día de hoy, o tal vez en la clase que viene, pero justamente se va a referir a los recursos de poder que utiliza un gobierno para implementar sus políticas. ¿Cuál puede ser más conveniente desde el punto de vista del éxito que puede tener la política? Eso no tiene una respuesta única. No hay una que sea más conveniente. Todo depende justamente de cuál es la contrafuerza que puede tener, supongamos que hay un conflicto entre el gobierno y un sector de la sociedad, como puede ser en este caso los terratenientes. ¿Cuál sería, digamos, una estrategia conveniente? ¿Conveniente para quién? ¿Conveniente para el conjunto de la sociedad? Bueno, si se coincide que lo conveniente para el conjunto de la sociedad es que las tierras se redistribuyan, lo cual no necesariamente puede ser conveniente para la sociedad, porque hay que ver cuál es el tamaño óptimo que tienen que tener las explotaciones agropecuarias. No necesariamente la reforma agraria ha producido incrementos, por ejemplo, de la producción. Por lo general, las reformas agrarias, cuando producen redistribuciones de tierras, tienden a reducir la producción. Entonces, no hay ninguna... Lo que sí, sin duda, que lo que puede ser realmente conveniente para la sociedad es que las tierras inexplotadas, las grandes extensiones, sean objeto de algún tipo de aplicación de políticas, sea de expropiación o de un impuesto a la renta potencial de esas tierras, ¿no? De manera que pueda alentarse, pueda promoverse la puesta en producción de esas tierras. Lo que pasa es que había en América Latina en esos años, estamos hablando sobre todo, digamos, desde la segunda mitad del siglo pasado en adelante, 2 o 3 décadas más, luego se produjo la revolución agraria, ¿no? Pero digamos, durante varias décadas, lo que había eran propietarios ausentistas que solo especulaban con el incremento del valor de sus propiedades, no las ponían en producción, y al mismo tiempo existían minifundios que no conseguían subvenir a las necesidades, digamos, propias de la familia campesina. Por lo tanto, esa estructura de propiedad y tenencia de la tierra con grandes latifundios improductivos y pequeños minifundios que no permitían obtener, digamos, una producción adecuada, no era conveniente. Ahora, si eso se logra a través de, si se logra, digamos, redistribuir ese patrón de tenencia y propiedad a través de políticas adecuadas, bueno, puede ser conveniente para la sociedad. Y de pronto, en Chile, por ejemplo, los campesinos no tenían demasiado interés en formar parte de cooperativas agrarias. Más bien querían convertirse en pequeños propietarios, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es conveniente en cada caso? Depende desde dónde uno lo está mirando. Si lo está mirando desde el sector afectado o lo está mirando desde el propio gobierno que está intentando llevar adelante una política. No hay una respuesta que pueda darle a tu pregunta. Profesor, hay una pregunta más de Gino Boca. Gino, ¿puedes activar tu audio? Si no, leo la pregunta.
Ah, no tiene audio, indica. Gino, profesor, tomando en consideración la situación actual de Chile, ¿se podría considerar que en el conflicto que tiene hoy Chile respecto a su gobernabilidad, se dan algunos de los elementos indicados por usted? Bueno, la cantidad de mediaciones que uno podría imaginar para poder proyectar una situación histórica y un proceso como fue el de reforma agraria en Chile para llegar a la situación actual, demandaría un curso completo seguramente. Y tampoco tengo yo, porque, a ver, yo fui de alguna forma testigo de ese proceso, escribí un libro, pero no soy tampoco un especialista en la política chilena como para poder reconstruir todas las vinculaciones que puede haber entre aquel proceso y la situación actual. Lo que sí es claro es que el sector terrateniente dejó de tener la preeminencia que tuvo durante por lo menos un siglo, siglo y medio, ¿no? Y que en todo caso, la situación política actual de Chile sigue mostrando el costado conservador que tiene la sociedad chilena, ¿no? Que por supuesto lo marcó muy fuertemente su sector económicamente dominante y socialmente dominante, ¿no? Pero no estaría en condiciones de establecer un puente entre esa situación que yo desarrollo en mi libro y la situación actual. No, no, Gino. Bueno, voy a pasar entonces a vos. No hay nadie más, ¿verdad, Nelson? No, así que adelante. Bueno, lo que voy a hacer ahora es plantearles un caso que no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos hablando hasta ahora, y que tiene como característica en común con este curso el hecho de que yo desarrollé este caso como estudiante, ¿no? Como estudiante de posgrado en la Universidad de California en Berkeley. Eh, ¿Cuál era el objetivo? Fue un trabajo hecho para un curso. En esa época yo me había especializado en la temática impositiva. O sea, yo durante muchos años trabajé en el terreno de la política y la administración tributaria. Y me interesaba particularmente la administración tributaria. Yo había sido no solamente tributarista, sino que había sido inspector de impuestos, ¿no? O sea, esos señores que van con la valijita a visitar contribuyentes para verificar si sus declaraciones juradas están en orden o no están en orden. Bueno, eso lo hice durante algunos años en mi época de contador público. Y entonces, para uno de los cursos, decidí analizar cuál es el costo de recaudar impuestos. Entonces, claro, las bibliotecas de Estados Unidos son fantásticas, en las universidades. Me fui a la biblioteca y me busqué las memorias del Internal Revenue Service, IRS, es Internal Revenue Service, o sea, la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos. Y entonces decidí utilizar un índice de costo-recaudación, o sea, ¿cuánto cuesta recaudar $100? Y entonces, bueno, como no iba a hacer una revisión histórica de 100 años, decidí tomar los datos de cada 5 años, ¿no? A partir de 1870 hasta llegar a 1965, que era el último registro. Yo en ese momento estábamos en 1967, de manera que la última memoria que pude encontrar en la biblioteca fue la de 1965. Es decir, 100 años de recaudación
de un organismo de la administración pública norteamericana como es el Internal Revenue Service. Y entonces, como ustedes pueden ver en esta estadística, el costo de recaudación, un siglo antes del momento en que yo comencé a armar la serie, era de casi $4 cada 100 dólares, ¿no? Y llega en el año 65 a 52 centavos de dólar, cuando incluso en el año 45 había sido de 33, es decir, fue el punto más bajo, el índice más bajo a lo largo de ese siglo. Esto lo pueden ver también a través de esta representación gráfica. Hice la representación gráfica y luego lo que traté de hacer es explicar esto. ¿A qué se debe esta reducción gradual, irregular a lo largo del tiempo, pero digamos, donde sistemáticamente se va produciendo una reducción del costo de recaudación? Planteo muy simple, ¿no? Con una explicación más compleja, ¿no? Entonces, si ustedes, claro, a mí me gustaría en una clase presencial, me gustaría un ida y vuelta, ¿no? En esto. Es decir, si ustedes están viendo el gráfico, tal vez podamos hacerlo con la ayuda de Nelson, simplemente dándole rápidamente la palabra a quienes quieran intervenir, para que, claro, sin información, cosa que yo tuve que obtener para poder plantear hipótesis acerca de esta reducción sistemática de los costos de recaudación, pero ustedes sin información no sé si están en condiciones de lanzar hipótesis, pero mirando los años, tal vez se les ocurra alguna respuesta. ¿Quién diría qué acerca de esta reducción? ¿Qué es lo que puede estar explicando una reducción tan significativa, ¿no? Llegando a una época en que en realidad todavía la informática, porque esa sería una respuesta que a uno se le podría ocurrir rápidamente, la informática todavía, es decir, recién estaba en sus pañales, no se había producido, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación de que hoy disponen las administraciones públicas en el mundo, y por lo tanto eso no pudo haber significado un factor, una variable determinante, ¿no? en la reducción. Pueden activar la manito o levantar la mano y podemos darle la palabra. Aquí ya Alan Villela. A ver. Adelante, Alan. Alan. Bueno, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, escuchamos. Gracias. Sí. Quizás podría ser las reformas de descentralización que haya tenido el gobierno de Estados Unidos en esa época, es decir, en traspasar atribuciones tributarias a los estados que lo conforman y a sus localidades como tal. A ver, el componente fundamental de la recaudación del Internal Revenue Service, el Internal Revenue Service es un organismo federal, del gobierno federal, y es una atribución del gobierno federal que no dio lugar a ningún tipo de descentralización. Porque, en todo caso, lo que sí puede haber, ¿no?, es una desconcentración, no descentralización, que son dos cosas distintas, ¿no? La desconcentración implica la posibilidad de que el gobierno central tenga, digamos, sucursales, por así decirlo, en el interior del país, pero eso tampoco ha sido demasiado significativo. Efectivamente, el Internal Revenue Service tiene lo que se llama Service Centers, ¿no?, centro de servicios, donde se reúnen las declaraciones de impuestos de los contribuyentes norteamericanos, y donde en una época se recibían los cheques. Hoy en día ya el cheque
no es el medio a través del cual se pagan los impuestos. Hoy en día los impuestos se pagan a través de transferencias directas o depósitos directos en los bancos, ¿verdad? Pero en aquel entonces se mandaban, digo, por lo menos hasta 1965, se desprendían cheques de declaraciones juradas que iban prendidos con un alfiler o con una grampa, ¿no? Y entonces ahí se procesaban. Pero se procesaba, digamos, para determinar si estaban bien hechas las liquidaciones de impuestos o no. Pero no fue ese un factor determinante. Está adelante Washington Paul. Tu audio. Muy buenos días, un gusto. ¿Qué tal? Perfecto. Gracias. Profesor, bueno, yo tengo unas dos ideas, lanzadas así mismo, como usted dice, de inicio, sin mucha información. La primera, la tecnología, pero no solamente la tecnología informática que usted acaba de referir, sino la tecnología propia que se desarrollaba en ese momento para la recaudación. Por ejemplo, la movilización de las personas que se encontraban atrás de esta comparación de información, de estos inspectores que usted dice de impuestos, por un lado. Por otro lado, la organización de la información que ellos tenían en ese momento. O sea, seguramente ellos aprendieron a organizar de mejor manera la información, ¿sí? A partir, obviamente, pues de algún tema prueba-error o asimismo a través de algún desarrollo propio de la administración que se empezaba a dar en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que algunas reformas legales también pueden ayudar ahí en ese momento para poder simplificar a lo mejor el trámite y obviamente pues poder tener la oportunidad de captar más dinero, ¿no? Poder tener la oportunidad de tener una mejor tributación. Esos serían mis planteamientos, profesor. Gracias. Sí. A ver, hay algo de eso. Hay un cambio normativo fundamental, ¿no? El economista Alan Prest, de Estados Unidos, lo consideró el mayor invento social del siglo XX, ¿no? Y fue la retención en la fuente. La retención en la fuente implica la posibilidad de que en lugar de recaudar directamente el impuesto, estamos hablando del impuesto a los ingresos, el impuesto a las ganancias, o como se lo llama en cada lugar, ¿no? Income tax, el income tax. Que en lugar de recaudarlo directamente, el Internal Revenue Service se lo recauda a través de que los empleadores, ¿no? O los bancos que pagan intereses, por ejemplo, ¿no? Porque los intereses están sujetos al impuesto a las ganancias o los ingresos, bueno, que directamente al final del año, por ejemplo, los bancos retienen en las cuentas e ingresan directamente los impuestos que le correspondería tributar a miles y miles de contribuyentes. Lo mismo los empleadores. Hay empleadores que emplean a 500 o 10 o 10.000 trabajadores y les retienen mensualmente de sus haberes, de sus sueldos, se les retienen el impuesto. Y lo que hacen es ingresar la suma que corresponde a esa cantidad de trabajadores y no, digamos, entonces el Internal Revenue Service recibiendo el impuesto de cada una de las personas. Bueno, la retención en la fuente, que implica normalmente en Estados Unidos de que se retenga una cantidad de impuestos superior a la que en definitiva el contribuyente tiene que pagar, ¿no? Eso es lo interesante, que lo convirtió, digamos, en el dinero destinado a las vacaciones, porque lo que tiene que hacer el Internal Revenue Service cuando recibe la declaración de impuesto y le queda un saldo a favor del contribuyente porque se le retuvo más impuesto que el que debió pagar, el Internal Revenue Service devuelve a través de un cheque o a través de una transferencia ese impuesto que le corresponde al contribuyente por haber pagado de más y lo destina a sus vacaciones, ¿no? Es decir, el cheque del Internal Revenue Service se convirtió, no sé hoy en día, pero por lo menos en aquella época era el fondo que el contribuyente ahorraba, es una forma de decir, ahorraba, ¿no? Pero estaba pagando de más para sus vacaciones. Bueno, entonces la retención en la fuente significó un cambio realmente fundamental y produjo, creo que la retención en la fuente se inventó más o menos en 1914,
de manera que ahí tienen ustedes una fortísima caída, pero que además coincide con otro momento muy particular, como fue, ¿qué ocurrió entre alrededor de 1915? Carlos Rodríguez había indicado, las dos guerras mundiales parecen importantes por los años. Exactamente, las dos guerras mundiales. ¿Qué ocurre durante una guerra? Por lo general, durante una guerra hay un sacrificio fiscal mayor, ¿no? Es decir, aumenta el peso de los tributos porque los países tienen que allegar una mayor cantidad de recursos para una economía de guerra y por lo tanto aumenta las tasas o se crean nuevos impuestos, impuestos extraordinarios, por ejemplo, impuestos de guerra, ¿no? Ahora en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hay varios países europeos que han decidido crear impuestos a las rentas inesperadas, ¿no? Es una discusión que también se dio aquí en la Argentina y en otros países, creo yo, también de América Latina. Si, por ejemplo, las ganancias que obtienen las empresas por el súbito incremento que se produce en cierto tipo de productos que bueno, los países pueden estar exportando alimentos, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a escasear, o petróleo u otro tipo de materias primas, bueno, en esos casos aumenta el monto de la recaudación. O por ahí se reducen ciertos gastos durante una economía de guerra, gastos de recaudación. Por ejemplo, la capacitación de los funcionarios públicos del Internal Revenue Service se producía en una época en las oficinas en Washington, ¿no? En Washington, en la propia sede del organismo, se daban los cursos. Bueno, fíjense ustedes que hay un aplastamiento ya a partir de 1945, donde la línea se horizontaliza, ¿no? Y si pudiéramos extender este gráfico hasta la actualidad, con toda seguridad veríamos que es casi una línea horizontal alrededor de los 50 centavos de dólar, tal vez de 40 centavos de dólar, pero no mucho más abajo. Es decir, ¿hasta cuándo puede disminuir el costo? Bueno, lo que hacen los organismos, y seguramente ustedes por su vinculación con los sectores públicos de todos los países de la región, lo saben bien, en general, una de las cosas que intentan hacer todas las organizaciones estatales es mantener su presupuesto. Mantener su presupuesto implica a veces tratar de inventar gastos, ¿no? De inventar o inversiones que permitan mantener la cuota presupuestaria que venían teniendo desde años anteriores. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que descubrí es que la capacitación de los funcionarios públicos ya no se hacía en las oficinas oscuras de Washington, sino en hoteles 5 estrellas a orillas del mar en el Pacífico, y por lo tanto esto requería traslados, requería hoteles, requería otro tipo de gastos realmente significativos. O el hecho de que, por ejemplo, ya en 1965 existían computadoras, existían las viejas IBM 7072 que procesaban declaraciones juradas a través de tarjetas perforadas, ¿no? Yo las he visto en Ogden, en el estado de Utah, en Estados Unidos, donde tenían un enorme edificio que prácticamente estaba destinado a albergar a esas enormes máquinas donde se procesaban las declaraciones de impuestos. Pero a través de los años, el Internal Revenue Service quiso mantener la posibilidad de ir actualizando su hardware y software, y por lo tanto, a pesar de que no se había producido una plena utilización de la infraestructura disponible, ¿no? Sin embargo,
trataban de actualizarse permanentemente y por lo tanto hacer nuevas inversiones en hardware y software, ¿no? Que implicaban un enorme gasto y por lo tanto aumentaba el numerador, ¿no? Porque estamos hablando de un índice de costo-recaudación donde el numerador está el presupuesto, que es lo que tomaba yo como dato, el presupuesto del IRS, y como denominador la recaudación. Bueno, el índice puede reducirse sea porque aumenta la recaudación, o sea, aumenta el denominador, o se reduce el numerador, se reduce el gasto. Esto varía también a veces en función del momento político que se esté considerando. Por ejemplo, en los años 50, el Internal Revenue Service estaba sometido a una fuerte auditoría a raíz de que se habían registrado situaciones de corrupción. O sea, había denuncias de corrupción y por lo tanto, cuando el commissioner, que es el titular del IRS, iba al Congreso a solicitar mayores presupuestos, porque esta es una característica que tiene el sistema presupuestario norteamericano, ¿no? El hecho de que después que se presenta el presupuesto, pueden ir los titulares de los organismos a discutir su propio presupuesto con las comisiones del Congreso. Entonces iba el titular a discutir su presupuesto y tenía que prometer, por ejemplo, que si estaba pidiendo mayor número de inspectores, que esto lo pude verificar en en lo que se llama los hearings, ¿no? El relato de las audiencias que tienen lugar justamente ante las comisiones del Congreso. Esa es la belleza que tiene la posibilidad de hacer investigación en una universidad norteamericana. Uno encuentra todo allí, ¿no? Entonces encontré los hearings ante el Congreso y, por ejemplo, tenía que prometer que por cada dólar que se gastara en contratar un nuevo inspector, se iba a producir un incremento de $20 en la recaudación. O sea, la relación era 1 a 20. Yo les doy a ustedes $1 adicional, pero ustedes me tienen que prometer de que van a recaudar 20. Algunos años más tarde, cuando ya dejó de estar sometido a esta auditoría de parte de los organismos de control, el Internal Revenue Service, la promesa fue de 1 a 5, o sea, prometer 5 a cambio de incrementar el presupuesto en $1, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos distintos cambios pueden hacer una diferencia importante. Por otro lado, en el numerador pueden aparecer gastos que no necesariamente tienen que ver con la recaudación. Por ejemplo, uno de los roles que desempeñó durante mucho tiempo los Estados Unidos fue el de ser de alguna manera un recaudador de la deuda externa, ¿no? ¿Cómo es eso? Trataron, fue una política oficial de los Estados Unidos, de tratar que en los países se consiguiera mejorar la recaudación tributaria, para lo cual mandaban misiones de asistencia técnica. Yo trabajé con una de ellas en la década del 60 en la Argentina, una misión de IRS justamente que venían a asesorar al gobierno sobre cómo mejorar la recaudación. Mejorando la recaudación, tienen mejores posibilidades de hacer frente a la deuda externa. Y por lo tanto, ¿no? Esta fue una política seguida por los Estados Unidos de mandar misiones del gobierno, pero básicamente estaban constituidas por misiones del Internal Revenue Service, a distintos países del mundo. Eso aumentaba el numerador, ¿no? Y no mejoraba necesariamente el índice de recaudación. Pero mantenía la proporción del presupuesto que ese organismo iba teniendo a lo largo de los años. No sé si se entiende, ¿no?
Entonces, yo estoy seguro, no sé si alguien quiere hacerlo, no creo que pueda conseguir la información fácilmente, pero sería interesante ver cuáles son los índices actuales de recaudación y hasta qué punto se pudo romper la barrera de los 40 centavos de dólar, ¿no? Porque evidentemente hoy en día con inteligencia artificial, el Internal Revenue Service produce cambios notables en la recaudación, porque detecta, por ejemplo, declaraciones mal hechas por parte de los contribuyentes cuando justamente tratan de recuperar el impuesto, retenido de más a lo largo del año, ¿no? Yo justamente en un libro reciente incluyo un dato a este respecto, donde son miles de millones de dólares las diferencias que pueden detectar solamente a través de la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estoy seguro que esta barrera de los 40 centavos de dólar seguramente no se rompió, ¿no? Pero había algunos otros factores que fueron detectados, ¿no? A través de las fuentes a que tuve posibilidad de consultar durante el desarrollo de esta investigación. Pero, digamos, este es un tipo de ejercicio que bueno, es interesante planteárselo como proceso de investigación, tratar de explicar un resultado tan extraño, ¿no? Como esta reducción sistemática, y vincularla con los cambios que se van produciendo en la coyuntura político-institucional del país, ¿verdad? Para explicar entonces estos cambios que se van produciendo a través del tiempo, ¿no? Estamos a 7, 8 minutos de la terminación de la clase. Me gustaría, si alguno de ustedes quiere intervenir ahora, yo podría presentar el caso que sigue, o por lo menos dejarlo presentado nada más, a menos que alguno de ustedes quiera hacer algún comentario adicional sobre el que acabamos de desarrollar. Teníamos una mano levantada de parte de Aladín. Aladín, puedes activar tu audio o bajar la mano si consideras que ha sido respondido, o activar tu audio si quieres hacer el comentario o pregunta. Adelante. A ver si se enciende la lámpara de Aladín. Bueno, me veo también, ¿verdad? Encendí la cámara y a veces... La cámara no, pero veo... Sí, Pero se te escucha muy bien. Bueno, perfecto. Yo en momento, como usted ha tenido dos intervenciones importantes, llegué a hacer una pregunta anterior que era relacionado en cuál sería su aseveración sobre la manera en que ha repercutido en las tomas de decisiones, las estrategias políticas con las diferentes posturas, o sea, viendo diferentes posturas, o sea, cómo influye el sector conservador, en caso Chile, cuando usted hablaba de la parte de los terratenientes, como ellos asumían, o de qué manera también la parte liberal, ¿no? Si hubo criterios liberales en esa parte. Tomaría esto porque la tenía y quisiera, de verdad, como son temas, todos los temas que usted toca en las intervenciones son importantes y a veces uno no quisiera que se pase esa por alto. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, ya escuchándote me doy cuenta que eres de Chile, ¿verdad? No, soy de República Dominicana, pero como Chile realmente siempre ha tenido, a ver, las referencias han sido bien impactantes en todos los ámbitos, incluyendo modernamente ahora cuando se trata de los temas de reformas y demás, siempre el ojo en Latinoamérica, Chile es un referente. Es cierto, es cierto. Y lo interesante de este estudio fue el hecho de que en cada uno de los gobiernos que se sucedieron a través de estos 15 años que forman parte de la investigación, hubieron coaliciones políticas diferentes, ¿no? Durante el gobierno de Alessandri
hubo una coalición entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, al que luego, cuando se redujo, bueno, cuando entró en dificultades el gobierno de Alessandri, digamos, anexó, ingresó o incorporó a la coalición al Partido Radical, ¿no? Que era un partido minoritario, pero en todo caso importante, que tenía algunas posturas diferentes al liberal conservadorismo respecto de la reforma agraria. Y eso se manifestó justamente porque eso también lo que suele ocurrir, que las organizaciones corporativas de alguna manera replican en su interior, ¿no?, algunos de los procesos políticos que se dan externamente, y por lo tanto empezó a tener mayor peso el Partido Radical dentro de la comisión directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura. El partido dominante durante el gobierno de Frei fue la Democracia Cristiana, ¿no?, que tenía una posición reformista, podríamos decir, respecto de Alessandri, que era totalmente conservadora, aunque con, digamos, algunos matices incorporados por el radicalismo cuando se incorpora a la coalición. La coalición que llega con Salvador Allende al gobierno es una coalición del socialismo con el comunismo y otras fracciones de la izquierda, ¿no? Y de la ultraizquierda. De manera que, fíjense cómo a lo largo de un periodo relativamente breve, como fueron estos 15 años, se sucedieron diferentes coaliciones políticas y por lo tanto también diferentes posiciones de cada uno de los gobiernos respecto de esta única temática que estábamos analizando, que es la reforma agraria. No sé si te referías a esto, Aladín. Sí, maestro. Muchas gracias. Esa No, ha sido parte de la acotación. Era esa línea, la línea de esas posturas de cómo habían repercutido en ese ámbito. claro, pero ojo, lo interesante es que esas posturas también van a dar lugar a posturas al interior del propio sector terrateniente, ¿no? Eso es lo interesante, ver cómo se procesan las posiciones diferentes y los conflictos que ocurren. Por ejemplo, voy a dar un caso interesante que, por ejemplo, lo hago público a través de la publicación del libro, ¿no? Hay una discusión acerca de los salarios campesinos dentro de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces toma la palabra un representante que tiene una posición, si se quiere, más progresista. Y entonces dice, caramba, dice, los salarios de los campesinos son muy bajos, realmente le estamos pagando miseria, ¿no? Tenemos que pagarles mejor. Y entonces toma la palabra otro consejero y dice, bueno, pero tomen en cuenta que nosotros les pagamos una parte en dinero y una parte en especie, es decir, en mercadería, en productos, ¿no? De manera que yo, dice, propongo que se le pague un poco más en dinero y un poco menos en especie. Con lo cual, bueno, va a parecer que le estamos pagando más. Esto lo dicen con absoluta impunidad. Quiero decir, lo dicen abiertamente. Está escrito de puño y letra en los libros, ¿no? Entonces, ese tipo de información tiene un valor documental extraordinario, ¿no? Porque permite ver no solamente las posiciones internas que puede haber en relación a un tema pequeño, como puede ser o grande, ¿no? Como puede ser, digamos, el salario de los campesinos, sino que además el desparpajo con que se puede anunciar esto por escrito, obviamente a sabiendas de que esa información nunca iba a salir de la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? Cosa que yo hago es no solamente destapar ese tipo de situación, sino muchas otras que aparecen, que uno le podría parecer inconcebible que sean, digamos, denunciadas tan abiertamente, ¿no? Pero sin embargo tienen un valor significativo desde el punto de vista
de evidenciar, ¿no? ¿Cuál era el poder político real que podía tener este sector, ¿no? Como para poder decir estas cosas con tanta impunidad? ¿Está claro? Y bueno, como esta, digamos, muchas otras manifestaciones que aparecen en los libros, como por ejemplo ir a visitar a la Embajada de Estados Unidos o ir a hablar con el jefe de Carabineros para pedirles que tomen una actitud mucho más activa e intensa para evitar las invasiones de tierras por parte de los campesinos, ¿no? Pero, claro, normalmente en una investigación uno no accede a este tipo de información. Por lo tanto, yo le dedico una sección completa a analizar el valor documental que tienen las actas de sesiones, ¿no? Porque nadie va a hacer una autodenuncia de situaciones que obviamente para cualquier observador externo va a parecer como una aberración manifestar ese tipo de posición. Bueno, no sé si he respondido. Sí, maestro, gracias. Bueno, ahora sí estamos ya al final de la clase. Simplemente anunciarles que en la clase que viene vamos a terminar de desarrollar el módulo de políticas públicas, que es el más, que me parece más interesante, bueno, no sé si es el más interesante para todos, porque para algunos puede serlo y para otros no, ¿no? Pero digamos, después de eso va a venir el de la organización interna, es decir, de la estructura del sector público y de la manera en que las políticas públicas se implementan y el tipo de organización que puede utilizarse en las administraciones públicas para eso, ¿no? Pero lo que vamos a ver, anuncio por lo menos el caso, ¿no? Es un caso de políticas públicas en materia urbanística que dio lugar a un libro que tiene este nombre, ¿no? Merecer la ciudad, y como subtítulo Los pobres y el derecho al espacio urbano, que es una investigación que realicé durante la dictadura militar argentina. Así tenemos un caso chileno, un caso norteamericano, un caso argentino, ¿no? Donde el gobierno o los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires expulsaron de la ciudad durante la dictadura a más de 200.000 personas, ¿no? Y bajo diferentes tipos de políticas, y justamente lo que voy a desarrollar son 4 tipos de políticas diferentes a través de los cuales se produce esta expulsión de los pobres de la ciudad. Bueno, ya en este caso, sí, el análisis de las políticas se lo hace desde el punto de vista de los gobiernos y no desde el punto de vista tanto de los sectores afectados, a pesar de que, por supuesto, las consecuencias de las políticas son objeto de tratamiento de esta investigación. Así que, Nelson, si te parece, con esto cerramos la clase, dejo presentado el caso y ya desde el lunes vamos a estar, bueno, el lunes vamos a desarrollar, es un caso denso, pero sumamente interesante para poder ver también el tema de los recursos de poder y las estrategias de acción política, ¿no? En un contexto totalmente diferente al que hemos venido desarrollando hasta ahora. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. La sesión, le recordamos a los alumnos que la misma en minutos va a estar colgada en el campus virtual. La misma también ya se encuentra desde hace unas semanas. Toda la bibliografía correspondiente. Y recordamos lo que hace un momento también indicó el profesor. Siéntanse en la libertad de escribir. Acá les vamos a poner el contacto también de la escuela eiap@clad.org para consultar. Y también les vamos, no sé si, profesor, si también colocamos su contacto de correo para que tal vez
Ningún problema, eso te va a evitar a ti el reenviarme lo que haya enviado los alumnos, así que contacto directo, ningún problema. Pueden poner mi correo muy simple, es mi apellido, @cedes.org, con C. Perfecto. Bueno. Lo vamos a estar colocando acá, tanto en el campus como acá en el chat general, lo hemos colocado también. Creo que lo puse también en el programa. Ah, vale, perfecto. Para ese contacto directo con el profesor para ir consultando acerca del trabajo final, ¿sí? Bueno, ya las consultas que me hicieron yo ya las respondí, así que, bueno, haré lo propio con las que ustedes quieran hacer. Perfectísimo. Muchísimas gracias, profesor. Saludos y cuidado con la violencia doméstica. Por el... me han quitado un lunar, así que ya... Así que agradecidos a todos los participantes. Hay muchos agradecimientos en el chat, profesor. Que faltaría mucho tiempo para más debate y reflexión. Esto no se preocupen, que para ediciones futuras, y si contamos con el profesor, vamos a estar evaluando también las mejores maneras de ir mejorando también las ediciones de los cursos. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Algunas palabras finales y cerramos. No, simplemente espero que me escriban porque tienen que pensar que tenemos que... tengo que dejar de compartir, ahí está. Porque el tiempo pasa rápidamente y de pronto nos encontramos con los plazos de entrega final, que no sé si ya han sido estipulados por el CLAD. Sí, eso lo habíamos comentado, pero sí, de todas maneras lo vamos a revisar, claro, y lo comentamos. El tiempo es tirano y tenemos un triángulo de hierro. Ahí, por un lado, tenemos una cantidad de recursos de investigación con los que podemos manejarnos en términos de acceso a fuentes, de tiempo, ¿no? y de tamaño de trabajo a entregar, que también ha sido estipulado. Así que, bueno, piensen cuanto antes cuáles pueden ser temas posibles que quisieran desarrollar. Piensen que tiene que ser un tema más bien acotado, ¿no? Porque no hay demasiado tiempo ni hay demasiado recurso de investigación. Y por supuesto yo soy muy consciente de eso y en mis respuestas les indicaré, bueno, cuál es por lo menos mi opinión sobre la viabilidad de lo que estén proponiendo y el interés que puedan tener los temas, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Entonces damos por finalizada esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.